si uno simplifica, el uso de los decimales evidencia si comprenden o no en cada caso qué es lo que están haciendo. Hay una sola simplificación válida, porque es una cantidad muy chiquitita que ya se van a dar cuenta. Todos los datos que necesitan están en las tablas y alguno que otro está perdido dentro de la teoría, así que tendrán que buscarlo. Y salvo que yo recuerde un dato de un problema de los que todavía no les envié, que lo puedo hacer recién cuando terminemos de ver válvulas, salvo ese dato que se van a tener que arreglar los para conseguirlo, porque va a ser muy fácil. El resto les voy a pedir que usen lo que está lo que es parte de la carpeta. Más allá de alguna diferencia que pueda haber entre un dato de los de la carpeta y el que uno pueda conseguir de otro lado, yo les voy a pedir que igual usen el de la carpeta, como para unificar criterios para la corrección. Bueno, ¿alguna pregunta a este respecto? No. No, para nada. Bien. Fecha de entrega de este TP no hay, porque todavía falta que les mande lo que falta, lo que sigue. Esto es lo que les había comentado la otra vez. Estos dos problemas que llevan un tiempito resolverlos, es ilógico que espere a enviárselos para cuando estén en condiciones de hacer lo que sigue. Estos ya se pueden hacer y ganan tiempo. La presentación es la que ustedes ya conocen. Todo esto es manuscrito, lo que no significa desprolijo y mucho menos ilegible. Bien. Vamos a comenzar hoy con la unidad 5, la que habitualmente lleva 3 clases, que es lo que le comenté la otra vez, y en la cuarta clase, que es el último viernes antes del receso, con el calendario oficial y suponiendo que no se va a cambiar, tendrán la práctica correspondiente a esta unidad. Cuando inicien el segundo cuatrimestre arrancan con Masurek con la parte de válvulas, que lleva 2 o 3 clases, dependiendo de cómo lo dé. Y a partir de ahí sí están en condiciones de hacer lo que falta del TP, y para ese momento yo lo voy a tener ya armado y se los voy a enviar. La materia después sigue con cosas que no intervienen en el TP. Y después del receso hablaremos cuando retomen conmigo para cuándo haremos el único parcial de la materia. Bueno, vamos a empezar con medicina. Profe. Sí, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Tenía que hacer una pregunta, vos. Yo te mandé varias respuestas de lo que me habías preguntado. Espero haya recibido todas. Y lo otro es, si tenés que repreguntar sobre lo mismo, bueno, hacelo. Sí, me llegó. Gracias, profe. Yo tenía una pregunta también. ¿Y entendiste? ¿Entendiste? No leí todo porque la verdad que estuve muy atareado esta semana, pero sí me llegó todas las respuestas, sí, me fijé y están. Bueno, listo. Cuando lo lea después me contás.
Y Me ibas a, sí, me ibas a hacer otra pregunta. sí. ¿Va a haber alguna clase exclusiva para responder dudas acerca de la teoría? No la tengo pensada, pero en la práctica normalmente se hace. Normalmente es la última clase antes del parcial, que se destina a solo preguntas. Y se pacta en el momento que se fija la fecha del parcial. Ahora, si a vos te interesa hacer una pregunta antes, una vez que terminamos lo del día y yo lo despido y no querés que nos quedemos un rato más, no hay problema. Ah, bueno, porque viste que a veces es más fácil preguntar así verbalmente que en escrito, por mail, y más rápido y más entendible también. Bueno, si no, se nos corta porque está pautada hasta las 8 nomás, no sé, después. Programamos otra reunión arriba en el Teams después de esta y la usamos para la consulta. O hoy, mañana, cuando sea. No hay problema. No hace falta que esperes a esa clase de consulta para empezar la pregunta. Lo arreglamos antes. A vos y todos los que les interese, obviamente. Sí, perfecto. Yo después de esta clase no curso nada, así que yo no tendría problema de pactar una reunión después de clase. Bueno, y una aclaración. Supongamos que me quedo con vos después de clase, esta o la que sea, y alguien porque cursa otra materia no puede y tiene que hacer preguntas, hago otra reunión aparte con ese otro alguien también, no hay problema. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, arranquemos. Medición de caudal es la unidad que cierra el eje troncal de lo que se entiende por instrumentación. Recuerden que había 4 magnitudes fundamentales de la industria del proceso, que son las magnitudes que vimos, cada una en su unidad. La materia prosigue, o debería proseguir, como lo hacen algunos tratados del tema, con una unidad que se llama, y que en algún momento yo la voy a armar también, que es medición de otras unidades, en donde entran cuestiones en donde uno puede elegir quedar. Yo incluiría medición de nivel de sonido, intensidad de luz, detección de colores y algunas cosas que están presentes en la industria del proceso o seguridad e higiene y que amplían un poquito más el universo al que se accede a través de instrumentación. Pero, insisto, el cuerpo principal de lo que es medición de magnitudes se termina con medición de caudal. El resto, ya desde el punto de vista de instrumentación, pasan a ser magnitudes. Y a eso tienen que agregarle que yo ya lo hice en realidad, incluir una unidad que es la unidad 6 y que nosotros vamos a ver después de todo, que es sensores de desplazamiento y medición de desplazamiento, que en realidad no corresponde a instrumentación. Que es una unidad bastante larga y tiene unas cuantas cosas interesantes, que es lo que me motivó a incluirlo.
Bueno, arranquemos con la unidad. Como siempre les recuerdo, estamos corrigiendo. Interrúmpanme si encuentran algo que yo paso por arriba y no me doy cuenta. Introducción y definiciones. El conteo, la evaluación de funcionamiento y el control de procesos son razones de peso que obligan a la medición de caudal, tanto en industria como en comercio, pero también en otras actividades, como puede ser en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en la industria, la salida de materia prima como de producto terminado debe supervisarse en forma continua para propósito de conteo interno, mientras que la medida del combustible consumido por una máquina permite una evaluación de su funcionamiento. Un ejemplo común del ámbito comercial es el combustible que se mide conforme se bombea hacia el tanque del automóvil. Y la medición de flujo de sangre durante una cirugía es un ejemplo en otras actividades. Antes de comenzar con los distintos métodos e instrumentos de medición de flujo o caudal, se abordarán diversos temas básicos del área mecánica de fluidos, cuyos desarrollos contienen los conceptos físicos básicos intervinientes en los citados métodos. Si ustedes toman cualquier tratado de instrumentación sobre mecánica del fluido, van a encontrar muy poco, porque en realidad no corresponde a instrumentación. Y entonces, ¿por qué está acá? ¿Y por qué esto está preparado para ingeniería eléctrica de la UTN regional Pacheco? Entonces, en nuestra carrera, el tema mecánica de fluidos no se ve. Y no verlo significa no tener ni idea de algunas cosas. Y para que se entienda, mecánica de fluidos es una materia de tratamiento anual, si se aborda en serio. Entonces, algunas páginas de esta unidad simplemente da una idea general o del inicio de los planteos básicos del área mecánica del fluido. No que después de esto entendieron mecánica del fluido. Simplemente saben de qué se trata. Bueno, sigamos. Caudal. Consideraremos a continuación el caudal de fluidos en conductos y tubos cerrados, y supondremos que el fluido llena completamente el área disponible, a menos que se diga lo contrario. El caudal en canales abiertos se estudia por separado y no está incluido en esta unidad. Nosotros solo trabajamos con fluidos moviéndose confinados a una tubería. La mayoría de los problemas concernientes al caudal en conductos implican la determinación de las condiciones de operación de alguna sección de interés del sistema a partir del conocimiento de las correspondientes a otra sección del mismo. Por lo general, los datos de interés en una sección son la altura de la misma, determinada en la línea central, la presión y la velocidad del fluido. El caudal es la cantidad de fluido que circula por el sistema por unidad de tiempo y se expresa en tres formas distintas y relacionadas entre sí. Caudal en volumen, caudal en peso y caudal en masa. Caudal en volumen, volumen de fluido que atraviesa la sección en la unidad de tiempo. El resto es lo mismo. Peso de fluido que atraviesa la sección y masa de fluido que atraviesa la sección. Las letras que se utilizan para los tres caudales son distintas. Q para caudal en volumen, que es lo que más usamos en esta unidad. W y M para caudal en peso y caudal en masa. Las unidades normalizadas, metro cúbico sobre segundo, newton sobre segundo y kilogramo, entre paréntesis, masa, sobre segundo. Debido a que el metro cúbico por segundo representa una cantidad grande, con frecuencia se utilizan otras unidades como el litro minuto. La tabla de la derecha muestra caudales
típicos en aplicaciones de bombas. Bueno, es una tablita de referencia nomás para cuando uno ingresa a este tema. Respecto de lo que es el uso de la unidad metro cúbico por segundo, es la unidad que se utiliza para medir caudal en ríos. Dice acá representa una cantidad muy grande. Bueno, es la que se usa para medir el caudal en los ríos, justamente. Y un dato de color, una curiosidad, si ustedes ordenan todos los ríos de la República Argentina por caudal medio, obviamente, e incluyen en ese listado el canal colector de los piletones de la planta potabilizadora General San Martín, la que está entre Figueroa del Corte y Lugones. En esa planta hay 21 piletones a los que se bombea el agua del río. En realidad están en operación 20. Uno está siempre vacío porque se está limpiando. Esas piletones son de decantación y se acumula el barro que del agua del río trae y precipita al fondo, y el agua de la superficie va vertiéndose en un canal, no es central, está a un costado que recoge el agua de los 21 piletones en operación. Bueno, el caudal de ese canal, si ustedes lo incluyen en los ríos de la Argentina, ocupa el 5º lugar. ¿Ah? Superado obviamente por el río de la Plata, el Paraná, el Uruguay y el Limay. Después todos los demás están por debajo. Bien, ¿qué importancia tiene esto en la materia? Ninguna, es un comentario al margen. Porque a mí me llamó mucho la atención el día que me enteré. Bien, ecuación de continuidad. El cálculo de caudal en un sistema de conductos cerrado parte del llamado principio de continuidad. Considera el tubo de la figura 5.1, el fluido se desplaza de la sección 1 a la 2 con un caudal constante. Si no se agrega, se acumula o se quita fluido entre ambas secciones, entonces la masa de fluido que pasa por A2 en un tiempo dado debe ser la misma que pasa por A1 en el mismo tiempo. Lo anterior se puede expresar en términos de caudal en masa como M1 igual a M2. Bueno, nada extraño. Puesto que M es ρ por A por B, podemos escribir ρ por A por B con el subíndice corresponde igualado. Esta es la representación matemática de este principio y se la conoce como ecuación de continuidad. Es válida para todos los fluidos, ya sean líquidos o gases, y aplicable igualmente a secciones no circulares. Observe que para una densidad constante, la velocidad disminuye a medida que aumenta la sección, independientemente de la presión y la altura. En el caso de fluidos considerados incompresibles, la densidad no se modifica, por lo que la expresión se puede simplificar a Q1, Q2. Recién acá, cuando fluidos incompresibles, o sea, estamos en líquidos, igualamos caudales en volumen. El Q1 igual a Q2. O sea, no se puede pasar alegremente de M1 igual a M2 a Q1 igual a Q2 si no se tiene la consideración de la incompresibilidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad aplicada a líquidos? ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Gracias. Quédese alguno de guardia para contestarme.
Consideraciones sobre la elección del caudal. Estamos todos acá, Daniel. Ya Sí, se sí, chinó. se entendió, profe. ¿Cómo anda? Bien, ¿sabían lo de la planta San Martín? Por ahí. No, para nada. Lo saben todo y yo lo cuento como gran cosa y lo saben todo. No, no, yo no lo conocía. Bien, consideraciones sobre la elección del caudal. Los valores de caudal recomendados son siempre de carácter orientativo, ya que el adecuado para un fluido en un sistema determinado depende de numerosos factores. Los principales son el tipo de fluido, la longitud del sistema, el tipo de conducto, la caída de presión admisible, los dispositivos conectados, válvulas, bombas, la temperatura y la presión. Y con esto vuelvo a algo que le dije hace un rato. ¿Por qué mecánica de fluido es un tema tan largo? Y miren de todas las cosas que hay que tocar, y tocar en serio, para manejar el tema. A partir de la ecuación de continuidad, sabemos que los tubos pequeños producen altas velocidades y por el contrario los grandes velocidades bajas. Las pérdidas de energía y las correspondientes caídas de presión aumentan drásticamente a medida que aumenta la velocidad del flujo. Por esta razón, resultaría conveniente mantener las velocidades bajas, pero esto implica mayor costo de instalación al utilizar tubos más grandes. Para agua, aceite y otro, o sea, algo que usamos en eléctrica. Termina siendo una solución de compromiso. Elige la solución adecuada, el tipo que de esto sabe, pero que sabe en serio. Para agua, aceite y otros fluidos de uso común, en su correspondiente sistema de distribución, 3 metros por segundo es una velocidad lineal razonable. ¿A qué se refiere con velocidad lineal razonable? Y imagínense si tuviera el conducto abierto y uno le podía tirar un papelito que flotara y lo viera pasar. Bueno, si lo vemos pasar a 3 metros por segundo, el fluido, por lo menos la superficie del fluido se está moviendo a la velocidad adecuada. Pero recuerden que esto fue lo del papelito, es comentario respecto a esta velocidad. Recuérdense que solo vamos a trabajar con fluidos dentro de cañería cerrada. Conservación de la energía, ecuación de Bernoulli. Cuando se analizan problemas de caudal de conducto, existen 3 formas de energía que siempre deben tenerse en cuenta. Tomando un elemento de fluido, figura 5.2, este puede estar a una altura H, tener una cierta velocidad V y una presión P, por lo que consecuentemente tendrá las siguientes energías. Energía potencial gravitatoria debido a la altura. Energía cinética debido a la velocidad, y esto es responsable de la presión dinámica, la que fue nombrada en la unidad 3. Y que probablemente haya aparecido en algunos problemas, porque me di cuenta el otro día que todavía la tira de problemas no está corregida y aparece en los problemas de la unidad 3 el tubo pitot, que no debería aparecer. Ya habrán pasado por ese escollo, lo habían repasado. Energía de presión o energía de flujo. Y esto ya hay que entenderlo como por su definición. Es la cantidad de trabajo necesaria para mover el elemento de fluido a través de una sección en contra de la presión estática P. Me pasó hace unos días que queriendo armar uno de los problemas que falta del TP, me di cuenta que era necesario cambiar algún párrafo en la parte de presión estática y dinámica que están en la unidad 3. Si les interesa, después le PDF de esa hoja nomás, para que sepan, para que entiendan por qué lo cambié. Me di cuenta que en ese párrafo hay que hacer una aclaración más, porque si no queda medio descolgado. Bueno.
Sigamos. La energía solar total será la suma de estas tres que fueron definidas acá. En todas interviene W. Y ahora van a ver lo que hace. Las unidades de esta, Newton metro. Newton metro lo asociamos rápidamente a trabajos, a esa energía. Considerando ahora el elemento de fluido de la figura 5.3, que se desplaza de A1 a A2, tendremos valores de P, H y B propios de cada sección, pudiendo plantear la energía total para cada una de ellas. Pero si además no se agrega ni se pierde energía entre ambas, podemos escribir: se han igualado los tres componentes de la energía total para cada una de las secciones, obviamente identificada por el subíndice 1 y 2 en cada miembro. Bien. Como W está presente en todos los miembros, se simplifica. Y al simplificar W en esta expresión, en esta igualación de energías, surge lo que se conoce como ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de energía con el peso simplificado en todos los términos. Bien. ¿Por qué recordar que Bernoulli deviene de la igualación de energía y por qué conceptualmente siempre orienta? Saber que cuando se habla de Bernoulli está implícito la conservación de la energía. Y que no puedo, en ningún análisis que haga, aceptar que si aplico Bernoulli, la consecuencia del resultado que obtenga me lleve a una diferencia de energía. Si eso me pasa, es porque algo salió mal en el camino. No puede el resultado de Bernoulli, de la aplicación de Bernoulli para cualquier cosa en la que se lo terminar en una diferencia de energía, porque justamente surge de la igualación de energía. Bien. Cada término de la ecuación de Bernoulli es el resultado de dividir un valor de energía por uno de peso, por lo que puede interpretarse como la energía por unidad de peso, con unidades Newton metro sobre Newton. Pero como la unidad Newton puede simplificarse, queda solamente el metro como unidad de cada término, que también se lo conoce como cabeza, representando una altura respecto de un nivel de referencia. Así pues, se denominan cabeza de presión, cabeza de elevación, cabeza de velocidad respectivamente, y a su suma, cabeza total, la que permanecerá constante si no se agrega o quita energía al sistema. Esto, al principio, genera por ahí un poco de confusión, pero a lo que nos lleva a esto es a trabajar cantidad de energía representadas en metros. Lo cual, cuando uno se acostumbra, está cómodo, pero al principio molesta un poco. Un diagrama como el de la figura 5.4 resulta de utilidad para visualizar la relación entre los tres tipos de energías. Y fíjense que cuando dice visualizar la relación entre los tres tipos de energía, y sabiendo que podemos representar las energías con la unidad metro, o sea, con una distancia, la relación geométrica simplemente de la observación del diagrama da idea, proporciones que hay entre cada una de las energías
componente de la energía total del fluido para cada sección. ¿Está? Entonces, esta altura y esta altura, distintas, dan idea de la diferencia de esta energía correspondiente a la altura para cada una de las secciones. Pero claro, esta es justamente la potencial gravitatoria, entonces ¿qué va ahí? Depende de la altura. Pero no, esto va un poquito más allá. Cuando me meto con esta, que dependen de la velocidad, es la misma historia. La representación gráfica de ambas energías me da una idea por la visualización gráfica de la relación que hay entre ellas, tomada para cada una de las secciones. De ahí viene la utilidad que tiene esto de trabajar con lo que llaman cabezas. La ecuación de Bernoulli explica la variación simultánea de las cabezas de presión, elevación y velocidad. La cabeza total permanece constante si la energía del sistema se conserva. ¿Verdad? Hablar de Bernoulli es hablar de conservar la energía, siempre. Si no, se aclara, ya veremos, esto dentro de un ratito aparece. Cuando hay pérdida de energía y aporte de energía. Cuando se escribe la ecuación, es esencial que las presiones se expresen respecto de la misma referencia. Típicamente se toman las presiones manométricas. Restricciones. Existen algunas limitaciones para aplicar la ecuación de Bernoulli que deben tenerse en cuenta con el fin de hacerlo correctamente. Las mismas son: es válida solamente para fluidos incompresibles. Rho y gamma son considerados constantes. El intercambio de calor debe ser nulo. No puede haber dispositivos que agreguen o quiten energía. La energía total es constante. No debe haber pérdida de energía por fricción. Ningún sistema satisface todas estas restricciones, pero en la mayoría de los casos solo se presentará un error despreciable. Las últimas dos limitaciones se eliminan al expandir la ecuación de Bernoulli a la ecuación general de energía que se verá posteriormente. Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. En los siguientes puntos se resolverán algunas situaciones particulares por la aplicación de la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Esto permitirá arribar a algunas conclusiones que pondrán en evidencia el comportamiento de los sistemas con fluidos en movimiento. Tanques y boquillas expuestas a la atmósfera. Figura 5.5. En la figura 5.5 se muestra un sistema en el que un sifón saca fluido de un tanque abierto y lo arroja a la atmósfera a través de una boquilla, colocada al final del sifón. Como la superficie libre del fluido en el tanque es bastante grande comparada con la sección del conducto, su velocidad será muy pequeña y al estar elevada al cuadrado en la cabeza de velocidad, para un punto de la misma resulta despreciable. La ecuación de Bernoulli aplicada a los puntos A y F se reduce a lo siguiente. Como la presión con la que voy a trabajar es la presión manométrica, el punto A, como está la atmósfera, tiene presión manométrica 0. Por lo tanto, la cabeza de presión no está. Como hemos simplificado también el movimiento a considerarlo mínimo y por lo tanto se saca de la ecuación el término, desaparece también el término que contiene la velocidad. ¿Y qué queda? Solo el que contiene la H. O sea, el que viene arrastrado de la energía potencial gravitatoria, que por las simplificaciones que se hicieron, terminó solo en la altura. ¿Está? Solo se considera la altura respecto
de un punto de referencia. Bien. Si la altura esa que estoy tomando como referencia fuera esta, la de F, yo acá podría simplificar también HF. Acá no se hizo a propósito por lo que viene después. Bueno, para el punto F tengo la energía potencial gravitatoria, que es la que queda representada en el término HF, H sub F, la que corresponde al movimiento, porque acá sí el fluido está en movimiento con una velocidad determinada, que es la que se va a calcular. Y no está el término correspondiente a la presión, porque cuando el fluido sale de la boquilla, está la presión atmosférica, por lo tanto, la presión manométrica para la cabeza de presión también es nula. La ecuación de Bernoulli aplicada al punto 6F se reduce a lo siguiente: HA igual a HF más BF al cuadrado sobre 2G. A partir de esta expresión resulta sencillo calcular la velocidad en el punto F y posteriormente el caudal en volumen. De esta se despeja BF, queda esta expresión, la cual la van a usar, que en este caso, para los datos de este ejemplo, da 7,7 metros sobre segundo, y conocida la sección en el A en el punto F, puede calcularse caudal. ¿Por qué conozco A? Porque conozco el diámetro del chorro. Digo bien, el diámetro del chorro. O sea, este es el diámetro indicado acá, porque no está aclarado otra cosa, es el diámetro en el borde de la boquilla, por donde el fluido sale. Concluimos que el caudal de salida de la boquilla depende de su sección libre y de la diferencia de alturas entre el nivel del tanque y la altura al centro de la misma. ¿No? La diferencia, el caudal depende de BF y de AF, o sea, depende de AF y de la diferencia de altura que está contenida en BF. Bien, esto es, por algo está negrita, ya lo saben. La ecuación de continuidad nos permite calcular la velocidad en el punto B. Ya no me acuerdo cuál es B. Bien. Un punto dentro de la masa líquida en movimiento que está a la misma altura de A. Bien. La ecuación de continuidad nos permite calcular la velocidad en el punto B. B será el caudal en F sobre el área en B. ¿Por qué el caudal en F? Porque si todo esto tiene la misma sección, que es la idea de este ejemplo, el caudal que pasa por acá es el mismo que el que pasa por acá. ¿Sí? O sea, no puede estar entrando al caño más caudal del que está saliendo. Entonces el caudal en el punto B es el mismo que el que hay acá. Bien, podemos generalizar que a caudal constante todos los puntos del sistema con la misma sección presentarán la misma velocidad. La ecuación de Bernoulli, aplicada a los puntos A y B, se reduce a lo siguiente. Acá otra vez hacen un análisis como el que hicimos antes y nos encontramos con que, bien, fíjense que con su índice A solo está HA, lo mismo que acá, porque es lo que vimos antes, la única energía que debe ser representada para el punto A es la que corresponde a la potencial gravitatoria, el término HA. Mientras que para el punto B están todos los términos. El que depende de la presión, el que depende de la altura y el que depende de la velocidad. Bueno. Despejando de acá el valor de presión y obteniéndolo, resulta
un valor de presión negativa. Si estamos hablando de presiones negativas, obviamente estamos hablando de presiones referidas a la atmosférica. O sea que la presión manométrica del punto A es 0 y la presión manométrica del punto B es menos 4,5, o sea, la presión en el punto B es inferior a la de A. Y aclara por acá algo que está visto en hidrostática de otra manera. Cuando tratamos con fluidos en movimiento, el concepto de que los puntos en el mismo nivel tienen la misma presión, no se aplica como en los fluidos en reposo, que es lo que vimos en la parte de hidrostática, de la unidad 3. Siendo que las cabezas de elevación de A y B son iguales, puede entenderse que parte de la energía de presión del punto B, estando en reposo, porque ahí sí iban a tener la misma presión, se convierte en cinética cuando se establece el flujo, disminuyendo en consecuencia la presión. Esto está quieto mientras esto está cerrado. En cuanto esto lo abro y empieza a pasar el caudal que corresponde, bueno, ahí se plantea que en B baja la presión, porque esto no recibe el aporte de energía y el fluido hay que ponerlo en movimiento. Entonces, alguna variación de energía propia del sistema tiene que haber. En el punto B se manifiesta con una presión a la que tenía cuando estaba en reposo. Con planteos análogos para los puntos C, D y E, para los cuales la velocidad es la misma, se verifican las siguientes afirmaciones. La presión en el punto C es la más baja del sistema y es el punto más alto. Y está bien. En B la presión depende también de la columna de agua que tiene por arriba. La columna de agua por arriba de C es nula. Así que obviamente la presión en C tiene que ser menor que en B. La presión en el punto D es la misma que en el punto B. ¿Y por qué? Y porque están a la misma altura, pero también están a la misma velocidad. El fluido en el punto B y en el D está a la misma velocidad, porque tienen la misma sección. Y la presión en el punto E es la más alta del sistema, lógico, porque es la del punto más bajo. ¿Está? Una vez que sale fuera es otra historia. Ya lo vimos, la presión en F es la manométrica que se... Bien. Siga. Tubo Venturi. En la figura 5.6 se muestra un dispositivo conocido como tubo Venturi, que puede utilizarse para determinar caudal y que posteriormente se describirá. Aquí solo haremos el análisis inicial aplicando la ecuación de Bernoulli y la de continuidad para determinar el caudal solo con los datos expresados en la figura. Y miren la figura y vean que son todas distancias. ¿Está? No hay indicaciones de presión ni de volumen. Perdón. De volumen, no, de presión y de velocidad. La sección con diámetro reducido en el punto ocasiona un aumento de velocidad y la correspondiente disminución de presión. El caudal depende de la diferencia de presiones entre A y B, por lo que es conveniente utilizar un manómetro diferencial. Obsérvese que los datos se limitan al conocimiento del tipo y estado del fluido y las características físicas del demás. La ecuación de Bernoulli para las secciones A y B resulta, y están las tres, están los tres términos por cada punto, porque en este caso sí, hay diferencia de altura, hay diferencia de velocidad y hay diferencia de presión entre las secciones A y B. Por lo tanto, tienen que estar los tres en cada uno de los miembros. Y con el aclarado también de que fíjense que se está trabajando con el peso específico del agua a 60 grados, que no es 1.
Ningún término es nulo, ni tampoco se presentan términos iguales, por lo que ninguna simplificación es posible. Por otro lado, no se conoce la velocidad, ni la presión, ni la altura de ningún punto del sistema. Sin embargo, sí se conocen la diferencia de presiones dada por el manómetro y la diferencia de altura determinada por las tomas del mismo. Por estas razones resulta conveniente agrupar y reordenar los términos de la siguiente manera. El miembro, de la siguiente manera se refiere a esto. El miembro izquierdo de la expresión puede ser calculado y se Lo tiene reduce que la bajar. cantidad. ¿Bajar? Ahí está. Estoy acá. Sí, sí, ahora lo veo. El miembro izquierdo de la expresión puede ser calculado y se reduce la cantidad de incógnitas del lado derecho, aplicando la ecuación de continuidad. Bueno, se saca esta relación a través de la ecuación de continuidad, el caudal. Esta se mete acá adentro. Se utiliza también el dato de la diferencia de altura, que surge al reordenar. Al reordenar este planteo, aparece este binomio, que sí es dato. No sé quién es HA ni HB, pero según el gráfico, tengo la diferencia de altura entre ellos, que es 0,46. La diferencia de presiones y la cabeza correspondiente deben ser calculadas, pero previamente obtendremos el gamma FM. Esto era el gamma del fluido manométrico. Bueno, esto es lo que ya conocen de el cálculo con la gravedad específica, o la densidad específica, y se calcula el término este con los datos que se tienen. Bien. Con el resultado del miembro izquierdo y reemplazando la velocidad en B, se obtiene esta expresión, y de esta última se despeja BA y se calcula el caudal. Bueno, si ustedes lo siguen, es simple, no tiene nada extraño. Profe, Sí, ¿por qué el agua está a 60 grados? porque sí. No hay un motivo. Está a 60 grados porque es una condición genérica, cualquiera, para aplicar Bernoulli. Puede estar a 60 o cualquier otra temperatura. Ah, ok. Es simplemente un dato del ejemplo, que te obliga a no poder usar acá un kilogramo por decímetro cúbico. ¿Tá? El agua a 60 grados no pesa lo mismo que el agua a 4 grados. Ah, bueno. Y profe, otra pregunta. En el gráfico 5.6, o sea, en ese de tubo de Venturi, en ese gráfico, Sí. ¿qué sería la línea negra? ¿No hay nada? Esto Sí, esa parte negra. Sí. Esto es el fluido manométrico. Mirá el SG que tiene, 1,25. Es más pesado que el agua, pero no está aclarado qué es. Ah, Creo que no está aclarado en ningún lado. Simplemente está nombrado, dice acá, mirá, gamma FM, gamma de fluido manométrico. Es esto que está calculado acá. Y se está usando el 1,25, que de dónde salió del gráfico. ¿Tá? ¿Qué es? No sé, es un aceite. Más pesado, más que el agua. Este es el aceite. Muchos son más livianos que el agua. Bueno, este no se llama aceite. Se llama fluido manométrico porque no sabe qué es.
No tiene importancia para nosotros, ¿eh? Es una elección arbitraria de. Todos estos datos son una elección arbitraria para hacer el planteo de la ecuación de Bernoulli. Y a partir de ella, con los datos que esto da, obtener el caudal, sin saber ni presión ni velocidad. ¿Se entiende? Okay. O sea, este tubo es para medir caudal y bueno, y está justificado cómo lo hace. Correcto. Ah, Hay un instrumento de medición de caudal que se llama tubo Venturi. Y obviamente toma el nombre de esto. ok. Y cuando en el punto posterior, donde está presentado tubo Venturi, no se explica nada de todo esto, porque está acá ya. Ahí, en ese punto, te habla de instrumentos, de qué tamaño tiene, de qué conicidad hay que darle, y te cuenta algunos aspectos constructivos del tubo Venturi, dando por sentado de que el principio de funcionamiento ya lo viste, que de hecho ya lo viste porque está en este punto. Perfecto. Gracias. Bien. Teorema de Torricelli. En la figura derecha se observa el fluido de un tanque saliendo por una boquilla lisa y redonda en la pared del mismo. Para conocer la velocidad de salida del fluido, planteamos la ecuación de Bernoulli entre un punto de referencia sobre la superficie libre del fluido y un punto en el chorro de salida. Las presiones manométricas en ambos puntos elegidos son nulas. Y la velocidad del punto 1 se aproxima a 0, según lo visto en 2.1. Sería el punto A en el caso anterior. Esto permite simplificar la ecuación, resultando H1 igual a H2 más B2 al cuadrado sobre 2G. Mismo planteo que antes. Despejando B2 y como la diferencia de altura es H, la expresión obtenida es esta cosita simple que está acá, que se conoce como teorema de Torricelli. Chorro vertical. La figura 5.8 muestra que cuando un chorro de fluido es lanzado hacia arriba, si no se presentan pérdidas de energía, el mismo alcanzará la altura de superficie libre del fluido con velocidad nula. ¿Ah? Lo libera en sentido vertical y el chorrito tiene que subir hasta acá arriba. Y ahora lo que está acá, la justificación de lo que está dibujadito acá en esta figura. Esto se puede demostrar aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 2 y 3, para lo cual habrá que obtener previamente la velocidad 2 con la ecuación de Torricelli, la que resulta lo mismo que antes, porque no hay números acá. Como las presiones manométricas de 2 y 3 son nulas, las cabezas de presión se simplifican, la ecuación de Bernoulli, y luego operando se llega a esto. No estamos haciendo nada que no se haya hecho antes. Podrá dar la presión un poquito más larga, pero nada más. Reemplazando B2 y H, obtenemos B3. Igual a todo esto e igual a 0, que es lo que me interesaba. Esto verifica lo enunciado. Si se desea que el chorro alcance altura mayor, podría aumentarse la presión sobre la superficie libre, con lo que la cabeza correspondiente deja de ser nula, lo que puede ser resuelto con el método de la cabeza piezométrica, que es lo que vamos a ver ahora. Traduzco un cachito. Si yo quiero que el chorrito este vaya más arriba, yo puedo cerrar esto, cierro el tanque y meto aire a presión acá para que la presión sea superior a la manométrica, perdón, a la atmosférica. Entonces la presión manométrica dejará de ser 0, tendrá algún valor, y a esa presión del recinto que yo voy a poner acá arriba para
poder aumentar la presión y poder levantar la altura del chorrito, es lo que se llama cabeza piezométrica, que es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de pasar a eso, yo quería llevarle esto a una cuestión práctica. Yo vivo en primer piso. Parte de mi casa está en planta baja, el patio, la cochera está en planta baja. El resto de la casa está arriba. El tanque de agua está arriba del techo del primer piso. Desde la altura del nivel del suelo, el tanque está a 10 metros. En el patio hay una canilla. Yo pongo una manguera en la canilla, abro la canilla, pongo la manguera para arriba y el chorrito apenas sube 50 centímetros. No basta a la altura del tanque. Y entonces, ¿todo esto qué es? Bueno, la diferencia está justamente acá. Si no, se presentan pérdidas de energía. ¿Por qué el chorrito de la manguera de mi patio no me pasa la cabeza cuando este chorrito llega hasta la altura del tanque? Porque desde el tanque de mi casa hasta por toda la cañería hasta la boca de la manguera hay tantas pérdidas de energía que el agua cuando sale no tiene con qué llegar hasta acá arriba. ¿Se entendió? Sí, la pérdida está en todos los codos, las curvas, ¿no? Sí. Y eso les da una idea de la magnitud que tienen esas pérdidas en la vida cotidiana. ¿Ah? Comparen el ejemplo que yo les doy, de que el agua tendría que subir sin ver hasta alcanzar los 10 metros donde está el tanque, contra los 50 centímetros. ¿Ah? Toda esa diferencia de altura es todo pérdida de energía. Y eso es lo cotidiano. ¿Ah? En una casa no interesa, porque a mí con que salga el agua en la manguera para baldear el patio me alcanza. ¿Para qué quiero que el agua? No tengo que, no voy a hacer fuentes para parques, para con juego con agua danzante. No me interesa. Ahora, este tipo de cosas en industria de proceso, donde ustedes tienen que tener un chorrito de agua elevado y perdieron tienen tanta pérdida de energía que tienen que estar metiendo la energía al sistema para que el agua suba, todo eso es energía consumida. Además, entonces, en industria de proceso, que normalmente son continuas, la gente que se dedica a todo esto trata de tener la menor cantidad de pérdida posible, porque esa pérdida es constante. Es todo el tiempo que está el proceso en funcionamiento, tengo que estar aportando energía a todo el sistema para que el flujo de los caudales necesarios dentro del proceso se mantengan en las condiciones en que es necesario que lo haga. ¿Está? Y esa idea de lo que cuesta mantener los fluidos en movimiento se ve clarita comparando esto con la manguerita, con el chorrito de la manguera. ¿Está claro? Una pregunta. Sí. Si quiero hacer, digamos, una analogía a lo eléctrico, las pérdidas las pérdidas de velocidad que ocurre en un caudal, eh, esas vienen desde la energía potencial que genera el tanque, digamos, el depósito. Y, o sea, la energía potencial del depósito se descompone en velocidad, o sea, en caudal de salida y una cierta pérdida, entonces. Un montón de pérdidas. Pero esas pérdidas, Todas las pérdidas de fluidos son análogamente licuadas. o sea, hay energía cinética que es de caudal de salida y hay otra energía que se pierde. ¿Y esa cómo se traduce esa energía? No es cinética, es... No, la energía
energía que se pierde, y es calor. ¿Calor? ¿Sí? Aunque el líquido sea agua. Sí, lo que pasa es que las cantidades de calor de las que estamos hablando no son medibles. No te vas a dar cuenta que el agua se calienta porque baja del tanque. Solo por bajar del tanque el agua no se va a entibiar, pero Ok. es calor. Sí, yo me decía al Ahora, inicio que era a calor, pero ver, después decía que vos no. pensá lo siguiente cuando tenés que analizar este tipo de cosas. ¿Cuál es la forma más fácil en que se transfiere energía de un sistema al medio? Calor. Calor siempre es el calor tiene una definición, creo que está en la unidad 6 de control, la mejor definición de calor a la que yo accedí ya en el estudio superior, cuando estaba en el profesorado. El calor es energía en tránsito. El calor es algo que se te perdió de algún lado y está yendo a otro lado naturalmente por diferencia de temperatura. Todo lo que se te pierde en los sistemas mecánicos dedicados a transporte de fluido se pierde por calor. Pero a diferencia del I cuadrado R, que puede tener una resistencia, que puede elevar la temperatura de la resistencia tanto que te quema el dedo, acá no vas a sentir calor cuando se agarras un caño y eh, lo vas a sentir tibio. Pero que vos no lo sientas tibio no significa que la pérdida tenga la forma de calor. Se disipa muy rápido. ¿Está? Ok, pero eso se puede ver, digamos, si maximizamos todo. Ponemos un tanque muy alto no sé, y una salida de caudal muy fino, ahí tampoco se puede ver ese calor que se calienta o sigue siendo inmedible. Eh, en el ejemplo que yo estoy dando ahora, sí. Van a aparecer en esta unidad algunas cosas en donde te van a dar la pauta de que sí puede ser percibido, pero no en la cañería de tu casa. Ah, no, seguro que no, ahí no. Pero cuando vos tenés turbulencia dentro de la cañería, sí hay una pérdida de calor, de energía elevada concentrada en un lugar, en una zona, perdón, y sí podés notar diferencia de temperatura. Pero régimen turbulento con alta pérdida no es lo que sucede en tu casa. Normalmente esas eh, cuestiones aparecen cuando el fluido está siendo impulsado por un elemento que le impulsa, por una bomba. Cuando el agua está bajando por gravedad del tanque, no hay tanta energía puesta en juego en el sistema como para que vos notes la pérdida como calor, como el entibiado del caño. Ahora, cuando tenés fluidos impulsados por bombas, sí. No, mira, no podía imaginarme eso. Pero hasta ahora, ¿te quedó claro o seguís con la Ah, sí, duda? sí, ahora me quedó claro, pero no, antes de eso. No. Eh, y te voy acá. Si yo, en vez de dejar que salga el chorrito y pretender que tome altura por gravedad, meto una bomba acá, sí, voy a pasar acá, voy a hacer lo que quiera. ¿Está? Es- pero no es esta situación la de la bomba, es otra cosa. Estamos Claro, sí. metiendo, estamos metiendo otro actor en la historia cuando empezamos con la bomba. Bien, cabeza piezométrica. A ver qué es esto. Si
presión por encima de la superficie libre de un fluido es diferente de la presión ambiente fuera del área, es necesario considerar este parámetro dentro del procedimiento de análisis. Un método sencillo utiliza el concepto de cabeza piezométrica, en la cual la presión real por encima del fluido, PA, es convertida en una altura equivalente de fluido, HA, que ocasionaría la misma presión debido a su peso. PA por el área libre es igual a gamma por el área libre por el HA. Esa sería la forma matemática de esta idea. Esta altura HA se agrega a cualquier otra H que esté por debajo de la superficie libre con el fin de obtener una altura equivalente H, es decir, H igual a HA más H. La utilización de HA o de ρ sub A sobre gamma dependerá de la comodidad que brinden para cada caso de aplicación. La idea es, vuelvo al dibujito pero ahora yo cierro acá el tanque y puedo controlar la presión del aire que está acá adentro. Mientras el aire está a presión atmosférica, entonces la presión sobre la superficie, la presión manométrica es 0. Ahora, si yo acá aumento la presión del aire, la presión en este punto acá abajo va a aumentar porque justamente aumenté la presión acá arriba. Entonces, lo que dice el método de cabeza piezométrica es, bueno, a esta presión que tenés acá, reemplazarla por una altura del I que genere por su peso sobre este punto, o sobre cualquier punto de la superficie, la misma presión que estaba generando el aire. Y entonces después trabajás con esta altura más esa altura adicional que acá llaman HA para obtener la altura HE, que es la total. La real más la ficticia. Más la ficticia agregada. Bien. Sigamos. Tiempo de vaciado de un tanque. Como vimos en 2.3, la velocidad y caudal se obtienen en un orificio de un tanque, disminuye de manera no lineal conforme el fluido sale del tanque y disminuye la altura. Nos interesa obtener una expresión para determinar el tiempo requerido para vaciar el tanque. Digo rápido, acuérdense que la velocidad a la que sale el fluido por acá depende de la diferencia de altura entre la superficie y el fondo. A medida que se va vaciando, esta superficie va bajando, esa altura va cambiando, por lo tanto la velocidad también va cambiando. Entonces, el problema del cálculo de tiempo es que la velocidad va cambiando. Bien. El teorema de Torricelli permite plantear la velocidad en J como 2 por la raíz de 2 por G por H, como ya vimos. El caudal que pasa por la boquilla, el producto del área por ahora, venimos usando las mismas cosas que ya se habían visto. El diferencial de velocidad, diferencial de volumen, no diferencial de volumen. Sí. Caudal por tiempo es volumen. Caudal por diferencial de tiempo, diferencial de volumen. Bien. A partir de ahí sigue el planteo ya con diferenciales para poder llegar a un planteo de una integral, obviamente. Si estamos hablando de que íbamos a tener velocidad variable y seguramente teníamos que llegar a una integral. Y resuelto todo este planteo se llega a una expresión, de la cual obviamente no van a tener que acordarse de memoria, que es la que se utiliza para poder calcular el tiempo en que este tanque se vaciaría, que depende de la relación de áreas, o sea, el área del tanque con el área de salida, y la diferencia de altura inicial y final. Si la altura final es nula, que no fue este caso, se simplifica la expresión. Esto, tiempo
de vaciado del tanque es un título genérico. En realidad, el planteo que se está haciendo acá entre H1 y H2, lo que me está dando como delta T es el tiempo que tarda el nivel ir desde aquí hasta esta H2 definida. Todavía para el vaciado completo del tanque faltaría dejar que escurra el agua hasta que H2 se haga cero. ¿Está? Bien. La presión obtenida permite calcular el tiempo necesario para vaciar el tanque desde la altura H1 hasta la altura H2. Si el tanque estuviera presurizado, sería necesario agregar la cabeza piezométrica antes de ejecutar el cálculo. O sea, si esto acá estuviera cerrado y acá hubiera aire a presión, por el método de la cabeza piezométrica, calculo la altura ficticia de agua que me daría la misma presión sobre la superficie de la que me está imponiendo el aire a presión. Y entonces el H1 pasaría a ser el HE. Y obviamente cambia el límite de integración. Profe, Y por lo tanto también va a cambiar. Sí, perdón. La velocidad con la que el agua del tanque tiene una evolución lineal decreciente o es exponencial o cómo sería. y acá está. Ah, Es la raíz, o sea, la parábola acostada. Dicho claro. mal y pronto, ¿no? ¿Te acordás que la raíz era igual que la parábola, pero con el eje horizontal? Bueno, es esto que ves acá. Cuando esta H va cambiando, la velocidad varía con la raíz de esa H. ¿Sí? Sí, sí, no lo había visto. Sí. Bueno. Acá un temita particular interesante para saber a qué se refieren, porque esta palabrita o estas palabritas, vena contracta, aparecen por todos lados. Cuando la boquilla no tiene la forma redondeada como las que se han considerado hasta ahora, y en cambio presenta bordes agudos, se produce el fenómeno representado en la figura 510A. El chorro adquiere un diámetro menor al de la boquilla, muy cerca de esta. Y a la sección donde esto ocurre se la conoce como vena contracta, y obviamente esto es pregunta de parcial. Esta es el área que debe ser utilizada en las expresiones de cálculo. Esto es otro importante. ¿Sí? Es acá donde está la vena contracta, lo que se usa para el cálculo, no el orificio de salida físico. La contracción súbita de la sección de un conducto genera el mismo fenómeno. Las líneas de la figura representan la trayectoria de fluido en las distintas partes del mismo. Se denominan líneas de trayectoria y al aproximarse a la contracción asumen una trayectoria curva y la continúan más allá del plano de cambio de sección. Por lo que la vena continúa contrayéndose, adquiriendo su diámetro menor a cierta distancia posterior a... Y retomo una pregunta que me hizo Choque hace un rato. Fíjense, estos dibujitos, estas flechitas que están acá, esto es turbulencia. Esto es agua adentro del conducto, arremolinada, batiéndose, las moléculas chocando mucho y generando calor. Y si este flujo no es el que trae, el que produce el tanque de la casa simplemente por gravedad, sino que es un flujo impuesto por una bomba, este fenómeno genera suficiente calor como para notar el cambio de temperatura en esta zona. Ahí te aclaró más, Choque, lo que me preguntabas antes. Sí, profe. Bien. Pérdida
y adiciones de energía. En los sistemas reales de fluido representados en forma simplificada por la figura 5.11, esta que está acá abajo, existen pérdidas y adiciones de energía entre dos secciones de interés. En estos casos ya no es válida la aplicación de la ecuación de Bernoulli, ya que la misma no las contempla y debe ser expandida a lo que se conoce como ecuación general de la energía, que sí lo hace. Tipos de pérdida y adición. Una bomba es un ejemplo común de un dispositivo mecánico que añade energía al fluido. Un motor eléctrico hace funcionar el eje de una bomba, esta toma la energía cinética del mismo y la entrega al fluido, lo cual trae como resultado un aumento de la presión. Los motores de fluidos, turbinas, accionamientos giratorios y lineales son dispositivos que toman energía de un fluido y la transfieren en forma de trabajo, ocasionando la rotación de un eje o el movimiento lineal de un pistón. Un fluido ofrece una resistencia de fricción al fluido por el que parte de la energía se convierte en calor. La magnitud de esta pérdida por fricción depende de las propiedades del fluido, el caudal, el tamaño del conducto, la rigurosidad de la pared y la longitud del tubo. Este tema se desarrollará en el punto 3.5. Los elementos que controlan caudal y dirección de fluido, como las válvulas y conectores, y en general, siempre que exista una restricción, establecen turbulencias locales que ocasionan disipación de calor. En un sistema grande, estas pérdidas son despreciables comparadas con las pérdidas por fricción. Por esta razón se las denomina pérdidas menores. Y sobre ellas se hablará en el punto 3.6. Las pérdidas y las adiciones que se expresan en términos de energía por unidad, por lo que también se las conoce como cabezas. Energía añadida o agregada, la que aporta una bomba al sistema. HR, energía removida o retirada, la que toman los dispositivos mecánicos de accionamiento. HL, energía de pérdidas, la disipada como calor. Ecuación general de la energía. La ecuación general de energía hace posible resolver sistemas en donde existen adiciones y pérdida de energía. La figura siguiente representa uno de estos casos, en la que E1 y E2 representan la energía por unidad de peso entrante y saliente del sistema por las secciones A1 y A2, respectivamente. Como regla de aplicación, esta ecuación debe ser escrita en la dirección del flujo, con los aportes positivos y los retiros negativos, en el miembro correspondiente a la entrada. ¿Está? Recuerden que en este punto hay una nota de interés de cómo se aplican los signos a las energías, porque no solo hay que recordar cuál es positiva, cuál es negativa, que es lo más fácil, porque es lo que surge naturalmente, lo que nos surge naturalmente como positivo para el aporte y negativo para el retiro, sino que hay que recordar también que hay que escribir la ecuación en el orden del fluido y que la regla de signos, esta que surge naturalmente, se utiliza en el miembro que representa en el miembro de la ecuación que representa la entrada. Todo esto parece muy fácil y después resulta que, como no lo recuerdan, ponen el término en cualquier miembro y después no dan las cosas. Bien. Profe, Sí, energía removida o retirada, ¿esos son por dispositivos, o sea, como las válvulas, eso? no. Dispositivo de accionamiento, un motor hidráulico, una turbina movida por el fluido. No la turbina que le impulsa, sino la que se mueve por el fluido. Ah, está bien. ¿Sí? O sea, son los elementos que te entregan a vos energía, que
trajo el fluido. Hay que pensar que esto contempla todas las posibilidades. Los fluidos no solo siempre son el objetivo de un proceso. En realidad, la mayor parte de los fluidos en los procesos son un medio o para transportar calor, o para transportar energía. ¿Ah? No estamos hablando de simplemente los fluidos que son el producto de un proceso, sino de los fluidos en general. Esto que estamos viendo acá puede ser parte de un sistema de bombeo de aire que, por un lado, retire calor y esté pensado para eso, y a la vez mueva un motor para cumplir alguna función dentro del proceso. Perfecto, gracias. Bien. En la sección A1, al fluido le corresponde una cabeza de presión, una elevación y una cabeza de velocidad. Después de abandonar A1, el fluido entra en la bomba, en donde se le aporta más HA. Entonces el fluido circula por un sistema constituido por tramos de conducto, codos y una válvula, en los que hay una pérdida de energía disipada, menos HL. Antes de alcanzar la salida 2, el fluido pasa por un motor que retira algo de energía, menos HR, para transferirla a algún dispositivo externo. Potencia requerida por una bomba. La ecuación general de energía permitiría obtener el término HA, cuya unidad es Newton metros sobre Newton. Como el resto de los términos, se interpreta como la cantidad de energía transferida por cada Newton de fluido, necesaria para ser agregada a un sistema. Para determinar la potencia de bomba que cumpla con este requerimiento, debemos considerar cuántos newton de fluido atraviesan la sección del conducto en un segundo, o sea, el caudal en peso, y multiplicarlo por HA. Obtendremos el valor buscado. PA es igual a H por W, igual a HA por gamma por cubo, el caudal, que esta es la fórmula más conocida para el cálculo de potencia de bomba. Y lo que tienen al lado, obviamente, es el análisis de unidades, que termina dando en watts, que es lo que verifica que el armado de la ecuación es correcto. Hablando de unidades, no les dije antes sobre el trabajo práctico. Todos los cálculos llevan el análisis dimensional, y si no lo tienen, está incompleto. Por si no se acordaban que era así. Es razonable pensar que si un sistema necesita el aporte de energía, la bomba que se agregue con tal fin deba también aportar la energía de pérdidas HL. De ser así, se extiende la expresión a P igual a H por A más HL por W. Bien. Potencia suministrada a un dispositivo. En algún momento existirá una unidad que se llame bombas, donde se traten las bombas hidrodinámicas, y evidentemente ahí estos temas se extienden. Acá están presentados como para tener una comprensión general del movimiento de fluido. Pero el tema bombas obviamente no se agota en este parrafito. Potencia suministrada a un dispositivo. En forma análoga a las bombas, la energía transmitida por cada unidad de peso de fluido a un dispositivo mecánico. HR multiplicada por el caudal de peso da la potencia transferida al dispositivo. Es el mismo análisis, pero en el sentido contrario. Energía de pérdidas. La magnitud
De estas pérdidas HL producidas por muchos tipos de válvulas y conectores se puede representar con la siguiente expresión. HL es igual a K por B cuadrado sobre 2G. K es el coeficiente de resistencia y se obtiene experimentalmente. O sea, es un dato que te tienen que dar, si no, no hay forma de que lo saques, a menos que vos ensayes los elementos. Pero eso no es nuestra metida. ¿Tá? De hecho, tampoco el de los mecánicos, porque los mecánicos reciben los elementos, la válvula, por ejemplo, y el K viene como dato. No se pone en ensayar la válvula. Flujo laminar, flujo turbulento y número de Reynolds. Acá pasamos a otro tema. A ver, 9. Bien. En algunas condiciones el fluido parecerá que fluye en capas de una manera uniforme y regular y se lo denomina flujo laminar. Si aumentamos la velocidad del fluido, se alcanzará un punto en el que el flujo ya no es uniforme ni regular. Y a esto se lo denomina flujo turbulento. Un desarrollo analítico de flujo laminar se verá en el punto 3.4, el punto siguiente. En la figura de la derecha se muestra una forma de visualizar el flujo laminar de un conducto circular. Cilindros anulares concéntricos de fluido se trasladan en forma recta y uniforme a diferentes velocidades. Hay poca o nula mezcla del fluido a través de los límites de la capa. Sí. A ver. Obviamente no es a saltos como está dibujado acá. Pero esto es una forma interesante de verlo. Los cilindros exteriores se mueven a una velocidad más lenta que los cilindros interiores. De hecho, el cilindro que más rápido se mueve es el central. Y el que se mueve más lento es el exterior, el que está en contacto con las paredes de la cañería, y por lo tanto el que sufre todo el rozamiento con la cañería. ¿Tá? La cañería frena el fluido y este tiende a seguir moviéndose. Por lo tanto, el centro de la masa de fluido se va moviendo más rápido que lo que está en la periferia. Pero además, y para tener una idea más clara del concepto de régimen laminar, hay que entender que la masa que está en el anillo exterior se mantiene en el anillo exterior sin ir hacia adentro. O sea, no hay mezcla de la masa entre capas, que lo dice por ahí en el párrafo. Esa es una característica del fluido laminar. O sea que si a vos te interesa agarrar dos fluidos distintos y que se mezclen, si los tenés a régimen laminar no lo vas a lograr. De hecho, eso es lo que se muestra en esta figura. Y esto lo vi yo en el laboratorio de máquinas térmicas e hidráulicas del profesorado. Esta experiencia, la de tirar un hilo de tinta adentro de un caño de agua. El caño, obviamente, como era una máquina didáctica, no era una máquina real, era un dispositivo didáctico, era un caño transparente. Uno podía ver un hilo negro de tinta, 2 metros de largo por adentro de un tubo de 2 pulgadas, un tubo de acrílico transparente, por el que estaba circulando agua. Y variando el caudal del agua, lograbas esto, sacar el agua del régimen laminar, o sea, de este régimen en donde todo se mantiene en su posición relativa, y entrar en el régimen turbulento, donde se empieza a mezclar todo, y por supuesto el hilo de tinta se desvanecía y se mezclaba con el agua. Por supuesto el agua no quedaba así negra igual que el agua, quedaba turbia. Bueno,
No sé por qué lo dibujaron así todo negro en el quinesotográfico. La figura 5.13 se muestra un flujo de agua circulado por un conducto por un conducto circular. Una corriente de tinta es inyectada en el flujo y se desplaza en línea recta sin mezclarse con el agua. La misma permanecerá intacta siempre que el flujo de agua permanezca en régimen laminar. En contraste con esta situación, en un régimen turbulento que es caótico y existe bastante mezcla, si se inyecta una corriente de tinta, inmediatamente se disiparía en el flujo de agua. Hay aplicaciones donde se prefiere el régimen turbulento a pesar de generar mayores pérdidas, cuando lo que se busca, por ejemplo, es favorecer la mezcla de dos fluidos para acelerar las reacciones químicas o para aumentar la transferencia de hacia o desde el fluido. Bien. Número de Reynolds. Se puede demostrar analítica y experimentalmente que el carácter laminar o turbulento de un régimen depende de 4 variables. La densidad del fluido, la viscosidad dinámica del fluido, se verá en el punto siguiente, el diámetro del conducto y la velocidad promedio del flujo B. El llamado número de Reynolds relaciona estas 4 variables y permite predecir el comportamiento del fluido. Su definición primera plantea el cociente entre dos fuerzas, la de inercia sobre un elemento de fluido cilíndrico, como los representados en la figura 5.12, y la tensión que en su superficie se genera al desplazarse. A este tema nos referiremos en el próximo punto de esta punta. A continuación se muestra su última para la aplicación directa y el análisis de unidades que justifica su adimensionalidad. Bien. Esto es velocidad por diámetro por densidad dividido viscosidad dinámica, que hasta ahora no fue definida. Para aplicaciones prácticas en conductos circulares llenos, tenemos que si el RE es menor de 2000, el régimen es laminar. Y si resulta mayor a 4000, será turbulento. En el intervalo 2000-4000, conocido como región crítica, es imposible predecir el comportamiento del fluido y es normalmente evitado. Si se encuentra que el flujo de un sistema queda comprendido en esta región, la práctica normal es modificar el diámetro del conducto o del caudal. La expresión de RE toma una forma diferente para conductos con secciones transversales no circulares, como veremos a continuación. También lo hace para canales abiertos y flujos alrededor de cuerpos sumergidos, pero esas circunstancias exceden el alcance de este curso. La figura 5.14 muestra una sección transversal cuadrada con una sección circular interior, que puede representar un intercambiador o el conducto de... El parámetro característico de las secciones no circulares se denomina radio hidráulico y se define como el cociente entre el área neta A y el perímetro mojado, siendo este último la suma de los límites de la sección en contacto con el fluido. Como nosotros trabajamos a secciones llenas, es el perímetro de la sección considerada, del área considerada. En la figura 5.14 muestra una línea punteada adyacente a los límites que conforman el citado perímetro mojado. ¿Ya? Que la suma del perímetro interno de la pared exterior, cuya de sección cuadrada, y la interior. Por eso abajo, fíjense que está la suma. Perímetro 4S, porque son los 4 lados, más pi por diámetro el perímetro del canal del ducto interior.
El RE se calcula de manera muy parecida. En la expresión dada, solo se reemplaza D por 4R, resultando R igual a velocidad, y acá está el reemplazo, simplemente reemplazar el diámetro por el 4R, 4 veces esto, y se obtiene el número de Reynolds para una sección de conducto de esta forma. Este método dará resultados razonables si la sección en cuestión presenta una relación ancho-altura cercana a la unidad, como sucede con la sección circular. Además, también considera que la sección esté completamente ocupada con fluido. Bien. Perfiles de velocidad, viscosidad. Cuando el fluido se mueve, se desarrolla en él una tensión de corte que puede definirse como la fuerza requerida para desplazar una capa de área unitaria sobre otra capa del mismo fluido. O sea, llevado a este dibujo está hablando del desplazamiento de un cilindro dentro de otro y de la relación que hay en esa superficie de contacto entre cada uno de los cilindros. Por otro lado, una condición natural que se presenta cuando un fluido real está en contacto con una superficie frontera es que el fluido tiene la misma velocidad de esta. Si se tiene un fluido confinado entre dos superficies, una en reposo y otra con velocidad, como se muestra en la figura 5.15, la velocidad de las distintas capas va variando a medida que nos desplazamos de una frontera a la otra. El gradiente de velocidad es también llamado rapidez de corte. En los fluidos como el agua, el aceite o el alcohol, la tensión de corte es proporcional al gradiente de velocidad y se los denomina fluidos newtonianos. La representación matemática es la expresión esta que está acá. ¿Entienden la figura? Acá se está moviendo el fluido. Tienen una superficie quieta, por lo tanto todo el fluido que está en contacto con la superficie estará quieto. Y tienen otra que se está moviendo. Y todo el fluido que está en contacto con esta superficie estará quieto respecto de ella, o sea, se está moviendo a la misma velocidad que esta superficie. Bien, a medida que disminuimos en altura, lo que vemos es que las distintas capas se van moviendo a velocidades cada vez menores hasta llegar a la última que está quieta. Cuando el perfil de velocidad que se obtiene en este fluido es lineal, como este que está acá, entonces estamos en presencia de los llamados fluidos newtonianos. La constante de proporcionalidad nu se denomina viscosidad dinámica. Tiene unidades newton por segundo sobre metro cuadrado. Y es independiente del gradiente. Como una convención también se define la velocidad cinemática. Antes dije nu y era mu. Nu es esta. Como nu igual a mu sobre rho, con unidades metro cuadrado sobre. Clasificación de los fluidos. Con mu constante, fluidos newtonianos. Con mu variable, fluidos no newtonianos que encima se dividen en él. Los que son independientes del tiempo y los que son dependientes del tiempo. Los que son independientes del tiempo otra vez se dividen en pseudoplásticos, fluidos dilatadores, fluidos de Bingham. Y los dependientes del tiempo se los conoce también como tixotrópicos. Bien. En cada uno de los grupos o subgrupos tienen algunos ejemplos. La verdad, recuerden que toda esta es información general.
puedo preguntar qué es un fluido neutral. Ahora, no voy a pretender que nadie se acuerde de la palabra tixotrópico si que sepa qué es. No porque no importe, sino porque excede mucho la profundidad que le tenemos que dar nosotros a esto. Piensen que todo esto es conocimiento básico general, pero me interesa más que queden algunos conceptos de aplicación general que recordar estos nombres de memoria. Cuando un fluido newtoniano se desplaza dentro de un conducto circular a sección llena en régimen laminar, toda la periferia interna del conducto es una frontera fija que impondrá velocidad nula a todo el fluido en contacto con ella. La velocidad máxima para cualquier fluido se encuentra en el centro del conducto. Y en el caso de régimen laminar, el perfil de velocidad será parabólico, como puede observarse en la figura 5.16. La misma figura muestra un perfil para régimen turbulento. La razón de la diferencia es que debido al movimiento caótico y mezcla violenta de las moléculas, existe una transferencia de energía entre ellas que tiende a uniformizar la velocidad. Pero a pesar de ser un régimen turbulento, existe una capa delgada de fluido cerca de la pared del conducto denominada capa frontera, en donde la velocidad es bastante pequeña y en la cual el flujo es laminar. El estudio de esta capa cobra importancia en el análisis de transferencia de calor y en el arrastre de cuerpos sumergidos. El perfil parabólico permite deducir una expresión para calcular la velocidad a cualquier distancia del eje del conducto. El cálculo análogo para el régimen turbulento requiere del conocimiento del factor de fricción F, que se verá en el punto. La expresión de cálculo es la siguiente. Y el radio para la velocidad promedio, RB el promedio, no recuerdo de dónde sale ese valor. No lo recuerdo, pero tampoco interesa. Para nosotros es un dato más, es como si fuera una constante. ¿Tá? Bien. Bueno, aguanten un cachito más que terminamos la próxima página. Así ya pasamos a clasificación de medidores de caudal. O sea, ya empezamos con los medidores la próxima semana. Pérdida de energía por fricción. A medida que un fluido circula por un conducto o algún otro dispositivo, ocurre en pérdida de energía debido a la fricción interna en el fluido, que traen como resultado una pérdida de presión llamada también pérdida de carga. Este fenómeno se representa matemáticamente con la ecuación de Darcy. Esta expresión puede utilizarse para calcular la pérdida de energía en secciones largas y rectas de conductos redondos. Cuando dice acá secciones largas, serían tramos largos. Tanto en régimen laminar como turbulento. La diferencia radica en la evaluación del factor de fricción. Para secciones no circulares se reemplaza D por 4R. Por otra parte, los estudios para régimen laminar efectuados por Hagen y Pousselieu, no sé cómo se pronuncia, les permitieron obtener la relación entre la energía de pérdida y las características físicas del fluido, además de la geometría del conducto. La siguiente expresión ha sido ampliamente verificada experimentalmente. Válida solamente para R menor de a 2000. Esta que está acá. Igualando las expresiones de Darcy y Hagen-Pousselieu, se obtiene el factor de fricción para régimen laminar. Bien.
Todo esto es anecdótico, para nosotros son datos para calcular y nada más saber cómo usarlo. Las pruebas han demostrado que en régimen turbulento el factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad del conducto. A partir de datos experimentales, L.M. Moody construyó el diagrama que lleva su nombre, en el cual se presenta el factor de fricción en función del número de Reynolds con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la rugosidad relativa. Este diagrama permitía efectuar los cálculos manuales con gran exactitud. Posteriormente, Shumani y Hein desarrollaron a partir del mismo una expresión que permite el cálculo en sistemas programables con 1% de error. Todo anecdótico para nosotros. Pérdidas menores. Esto ya no tan anecdótico. Las pérdidas menores se deben a la presencia de válvulas, junturas, cambios de dirección de fluido y cambios en la sección de conductos. La energía se pierde en estas circunstancias debido a fenómenos físicos bastante complejos, por lo que la predicción teórica también lo es. Pero en todos los casos resulta proporcional a la cabeza de velocidad y a una constante K denominada coeficiente de resistencia, obtenida experimentalmente. Su expresión resulta HL igual, repite la expresión que vimos hace un rato. El coeficiente de resistencia no tiene unidades. Depende de la geometría del dispositivo que ocasiona la pérdida y del caudal. La determinación experimental de las pérdidas ha permitido la construcción de distintas curvas de necesaria aplicación en los cálculos, que posibilitan la obtención del valor de K para cada circunstancia particular. A continuación se presentarán en forma descriptiva y simplificada los fenómenos más comunes que producen pérdidas, pero no las curvas citadas. En este curso, K deberá ser siempre un dato a la hora de resolver un ejercicio. Dilatación súbita. Es el aumento de sección de un conducto en forma abrupta en un único plano. Cuando un fluido lo atraviesa, su velocidad disminuye abruptamente, ocasionando una turbulencia que genera la pérdida de energía y que depende de la relación entre los diámetros de los conductos y del caudal. Dilatación gradual. Es la obtenida cuando un tramo cónico colocando un tramo cónico entre dos conductos. De esta manera la pérdida se reduce. Las paredes en pendiente tienden a guiar el fluido durante la desaceleración y expansión del fluido. Pero aparece la pérdida por fricción en las paredes del cono, que aumenta a medida que disminuye el ángulo, obteniéndose una pérdida misma, fricción más menor, para los 7 grados. Pérdida de salida. Cuando un fluido de un conducto entra en un tanque, su velocidad se hace casi nula, por lo que su energía cinética se disipa. En este caso, la cabeza de velocidad es la pérdida de salida y es independiente de la forma geométrica de la conexión al tanque. Contracción súbita. Es la disminución de sección de un conducto en forma abrupta en un único plano. En este caso se produce el fenómeno de vena contracta, ya expuesto en el punto 2.7. Contracción gradual. Es la obtenida colocando un tramo cónico entre dos conductos. Para los ángulos de cono menores a 15 grados, la transición entre los dos diámetros es muy larga, lo que incrementa las pérdidas por fricción. Pérdida de entrada. Un caso especial de contracción ocurre cuando un fluido entra a un conducto desde un tanque. El fluido debe acelerar desde una velocidad muy baja a la velocidad correspondiente al caudal. La facilidad con que se realiza la aceleración determina la pérdida. Para una entrada bien redondeada no se forma la vena contracta y las pérdidas pasan a ser menores al 5% de la cabeza de velocidad final. Curvas y codos. La resistencia de estos elementos depende de la relación entre
radio de curvatura y el diámetro interno de conducto. La resistencia mínima se obtiene para la relación R sobre D igual 3. Válvulas. La resistencia depende de la geometría de la válvula y de la complejidad de la trayectoria del fluido a través de ella. En el caso de las válvulas de control en sistemas de potencia, no se reporta la pérdida de energía, sino la caída de presión a un caudal de referencia. A este tema se ve detalle en la unidad válvulas. Bueno, clasificación de los medidores de caudal. Acá ya empiezan los instrumentos, que es el objetivo de la unidad. Y hasta aquí, hasta la página 13, es la somera introducción a mecánica de fluidos, que luego va a tener una expansión un poquito, con un poquito más de algunos temas en la unidad bomba. Para encarar bombas hay que ver un par de cositas más que acá no están incluidas. Pero dudo que esa unidad esté terminada para este año. Por cómo voy, no creo que esté. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Y que pasen un buen fin de semana. Buena semana, nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Y ahora me queda un ratito con Choque si querés, y si no, los vemos el viernes que viene o en otro momento, como vos quieras, con Choque y con todos los que le interese. No, yo por ahora Sí. no tengo dudas. Después igual Bueno, le aviso listo. previamente, le aviso. No hay problema. Sí, listo, arreglamos. Sí, si me avisás con tiempo, mejor. Porque así yo también aviso que voy a terminar más tarde. A eso me refiero. Sí, sí, yo le aviso. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Chao, Alicia. Chao, hasta la semana que viene. Fin de semana. Chao, Chino. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, nos vemos.